Listo, bueno, entonces cuando hablamos de estómago, recuerden que el estómago es una bolsa que permite que el contenido que está pasando desde la cavidad oral vía esófago llegue acá. Entonces el estómago es una estructura muscular y esa estructura muscular, dependiendo del peso de la persona o del volumen que tenga la persona, pueda tener una forma. Entonces aquí tenemos un estómago hipertónico, o sea, un estómago grande, y eso correspondería a una persona con un tema de obesidad o sobrepeso. Tenemos un estómago ortotónico, que sería de una persona de pronto con sobrepeso. Mire que él es más bien alargado. El ortotónico es más ancho, este es alargado, digámoslo como simétrico. Tendríamos uno hipotónico, su parte inferior está más alargada en comparación a la parte superior. Esto sería una persona con normopeso y esto sería una persona muy delgada. Mire que su parte entre el fondo y el cuerpo es muy estrecha. ¿Listo? Porque recuerden que en la cavidad gástrica o en la cámara gástrica pues se acumula todo el contenido que viene desde la boca. Entonces el estómago en relación con el esófago va a presentar unas estructuras. Entonces, él va a presentar lateralmente esa estructura que se conoce como la incisura cardíaca. Y dependiendo del ángulo que tenga esta incisura, se puede presentar en mayor o menor proporción un reflujo gastroesofágico. ¿Qué indica eso? Que el contenido de la cavidad oral, perdón, de la cavidad gástrica, se puede devolver. A nivel de la unión entre el esófago y el estómago, aquí vamos a tener un orificio que se llama el orificio cardíaco, donde hay un esfínter que se llama el cardias. Y este esfínter es un esfínter fisiológico. ¿Qué significa eso? Que solamente se activa dependiendo de circunstancias muy propias de la cámara gástrica. Normalmente los esfínteres anatómicos son estructuras que tienen como formita de pues, como una flor, más o menos son fibras radiadas que por estimulación se dilatan. Algo que tendríamos aquí en el esfínter pilórico. ¿Listo? El estómago, entonces, ¿qué partes me presenta? Una curvatura menor, una curvatura mayor, una incisura angular. Va a tener unas paredes. Aquí obviamente hemos quitado la pared anterior, pero tenemos al fondo la pared posterior. En la parte superior tenemos el fondo, tenemos el cuerpo, tenemos el antro, donde tengo el antro pilórico, el cuerpo pilórico y tengo el píloro. Aquí voy a presentar el esfínter pilórico que me va a permitir la comunicación del estómago con la primera porción del intestino delgado, que sería el duodeno. En el estómago, entonces, a la altura del fondo, que es esta parte superior, aquí hay unas células especializadas que secretan ácido clorhídrico. Entonces ese ácido clorhídrico va a generar, con la secreción de las demás células que tenemos allí, algo que se llama el jugo gástrico. Y eso corresponde al quimo. O sea, esa masa que se está formando allí es quimo. Lo, la masa, digámoslo así, que está en la cavidad oral se llama kilo. Entonces, el estómago
Si ustedes de pronto han visto en las ferias de los pueblos, hay algunas personas que iban a las ferias y tomaban licor en algo que le dicen la bota, y la bota es un estómago. Entonces vemos que el estómago va a tener unas fibras longitudinales externas, unas fibras musculares circulares y unas fibras oblicuas. Por eso esta cámara tiende a aumentar de tamaño dependiendo del contenido que esté dentro de ella. Y aquí tenemos el esfínter pilórico, que era lo que les indicaba, que es el espacio que comunica el estómago con el duodeno. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, del bypass gástrico? Profe, ¿no es cuando le reducen el estómago a una persona para que deje de comer tanto? Los que Sí, quieren bajar de peso. eso solamente se hace, sí, con los pacientes obesos, pues, extremos. Le hacen varias cosas. Uno es hacer, hay una técnica que le coloca una especie de abrazadera, digámoslo aquí. Entonces, le ponen como de esas, una amarradera, de esas amarraderas plásticas, pues un ejemplo, y lo cierran, entonces se llama una manga gástrica. O sea que el estómago, pues, va a tener aquí el esófago y va a quedar pues así apretadito. ¿Listo? Entonces cierran aquí. Esa es una. La otra es que hacen un corte y grapan todo esto. A esta parte la inhabilitan y se llama el sleeve gástrico. Y la otra, que es la más agresiva, es que cogen el yeyuno, el ilion, perdón, el yeyuno y lo pegan acá. Entonces hacen una Y, hacen esto. O sea que toda esa parte la inhabilitan. Esa es la más agresiva, esa es la que se llama el bypass gástrico. Ahora, una persona que le hacen una cirugía de este tipo, ¿puede volver a subir de peso? Chicos, ¿creen que vuelve a subir de peso? De pronto, ¿no? Sí, normalmente suben de peso porque la obesidad, fuera de ser un desbalance entre la ingesta y el gasto calórico, tiene que ver con el tema emocional. Entonces, eso hay que analizarlo. Muy bien, entonces el estómago internamente tiene una mucosa gástrica, tiene unas células especializadas que secretan un jugo gástrico, que ya lo vimos, y esas células, cuando secretan ese jugo gástrico por estimulación desde la cavidad oral, esa mucosa se puede irritar y a esa irritación se le llama gastritis, que es lo que pues muy probablemente muchos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Si esa gastritis no se maneja de manera adecuada, ese jugo gástrico puede ir rompiendo esa mucosa, puede romper la pared muscular y puede formar una herida, que a eso le llamamos una úlcera. Y esa úlcera, si no se maneja de manera adecuada, se puede convertir más adelante en un problema más serio, normalmente un cáncer de estómago. Entonces, a nivel del estómago también se pueden presentar hernias. Y recuerden que una hernia es una dilatación de la pared muscular. Entonces, aquí tenemos un estómago en relación con el esófago normal. Aquí tenemos una dilatación del esófago antes de pasar el hiato esofágico. Y aquí tenemos que el fondo del estómago se protruye por el hiato esofágico. ¿Listo? Entonces esas son las tres, estas son los dos tipos de hernias que se pueden presentar. Entonces el estómago va a tener unas glándulas propias que me van a generar una serie de enzimas para actuar sobre unos nutrientes esenciales. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales, chicos? Proteínas, lípidos y carbohidratos.
está esto en blanco. De los nutrientes esenciales son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y tenemos vitaminas y minerales. ¿Listo? Esos son los nutrientes esenciales. Entonces nosotros tenemos aquí, hay una enzima que se llama la pepsina, esta, y actúa sobre las proteínas. O sea, ¿qué hace? Las desdobla, las parte. Recuerden que las proteínas van a estar, ellas son como una pared construida a partir de unos ladrillitos que se llaman aminoácidos. Luego tenemos el ácido clorhídrico que se produce en el fondo del estómago y es la que disocia, desdobla los tejidos vegetales. Tenemos el fermento Lab que tiene que ver con la coagulación de la leche. El factor intrínseco que tiene que ver con la absorción de la vitamina B12. La gastrina, que es la que me secreta el jugo gástrico. Y todo el tema de digestión tiene tres componentes. Un componente cefálico, un componente gástrico y un componente intestinal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos masticando chicle, le estamos diciendo a nuestro cerebro, prepara el cuerpo porque algo le va a llegar allá. Como nosotros no nos tragamos el chicle, o normalmente la gente no se lo traga, entonces no le llega nada al estómago, pero el estómago, ¿qué hace? Secreta todo su jugo gástrico. Y eso pues puede ser el resultado de alguna patología asociada a él. Además, desde el punto de vista de las medicinas alternativas, se conoce que el sistema digestivo hace parte, se le conoce como el sistema emocional o el segundo cerebro. ¿Listo? Bueno, entonces del estómago ya me continúo con el duodeno. Y el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Entonces el duodeno va a tener una relación directa con el estómago y con esta glándula que tengo aquí, que se llama el páncreas. Entonces el duodeno presenta cuatro porciones. Una superior, viene acá, que sería el bulbo del duodeno. Una descendente, que es esta. Una transversa y una ascendente. Entonces él tiene como forma de una G. Así. Y en medio va a estar el páncreas. Resulta que el duodeno se va a relacionar con la siguiente porción del intestino delgado, que es el yeyuno. Entonces aquí hay una flexura. Y a esta flexura, que se llama la flexura duodeno yeyunal, de aquí, este es el límite para determinar que de aquí para acá corresponde a la vía digestiva alta. O sea que de aquí para abajo es la vía digestiva baja. ¿Listo? Bueno, entonces aquí entre el duodeno, el páncreas, va a haber una relación
para poder desembocar unos contenidos. Entonces, el duodeno tiene unas capas musculares similares a las del estómago. Entonces tenemos aquí una capa longitudinal externa, una capa circular interna y dentro voy a tener unas glándulas duodenales que hacen parte de una única mucosa. Pregunta, ¿ustedes qué función cree que tiene el duodeno en relación con el sistema digestivo? ¿Mm? Chicos, Absorbe los nutrientes de los alimentos, profe. aquí, bueno, sí, se absorben, pero básicamente lo que sucede aquí es que se desdoblan las grasas. Aquí en el duodeno se desdoblan, o sea, los lípidos allí se desdoblan. Entonces aquí tenemos, mira, este es un corte. Tenemos la parte interna, tenemos los pliegues circulares y aquí va a presentarse dos estructuras. Esta que señalo aquí, que corresponde a la papila duodenal mayor, y esta, la papila duodenal menor. A la papila duodenal mayor van a llegar dos estructuras que se llama el colédoco y se llama, perdón, el conducto pancreático principal. Estos son ¿Esa es a la mayor o a la menor? a la mayor. El colédoco y el conducto pancreático principal van a presentar una dilatación aquí, que se llama la ampolla de Vater o la ampolla hepatopancreática, y su contenido va a llegar a la papila duodenal menor. En la parte superior yo tengo el conducto pancreático accesorio, que su contenido va a llegar a la papila duodenal menor. Listo, entonces el colédoco, que me trae bilis, y los conductos pancreáticos, pues jugos pancreáticos. Entonces, mire, por eso la relación que les decía entre el páncreas y el duodeno. Muy bien. ¿Quién irriga al estómago y al duodeno? Entonces tenemos un tronco que ustedes han escuchado posiblemente. Se llama el tronco celíaco. De ahí tenemos una rama que se llama la gástrica izquierda, que me irriga la curvatura menor del estómago. Tengo un tronco común que se llama la arteria hepática común, de la cual sale una arteria que se llama la gástrica derecha, que me va a irrigar toda la curvatura mayor del estómago. Y voy a tener de este mismo una arteria que se llama la hepática propia, que va a ir hacia el hígado. ¿Listo? Entonces estas son las que me van a irrigar el estómago. ¿Qué venas se están drenando? Entonces tenemos las venas gástricas, que van a drenar al sistema portal hepático. Entonces tengo vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, y van a drenar su contenido directamente al hígado. ¿Quién inerva el estómago? Y obviamente pues el duodeno. Tenemos el nervio vago. Recuerde que él está acompañando al esófago y se convierte en troncos vagales anterior y posterior. Atraviesan el hiato esofágico. Entonces le dan inervación. ¿Desde qué componente? ¿Simpático o parasimpático?
Simpático. No, el nervio vago es parasimpático. Por eso, profe, yo dije Ah, no, parasimpático. yo te escuché, te entendí simpático, pero te dije no. Ah, Pero te dije no porque escuché simpático. Se ha dicho, pues dijiste parasimpático, pero no escuché parasimpático, ahí se te cortó. Entonces, el componente simpático no está dado por el vago te hace el componente parasimpático. Y el componente simpático lo va a dar los nervios esplánicos mayores que hacen parte de la cadena simpática torácica. Listo. Bueno, yeyuno e ilio. Entonces ya dejo el estómago, dejo la primera porción del intestino delgado y ya me voy al yeyuno e ilio. El yeyuno e ilio hacen parte del intestino delgado y el intestino delgado mide. ¿Cuántos metros cree que mide? 7, 8, 12 metros. 12 metros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 7 u 8. 7 u 8. En el intestino delgado mide 7 metros, de los cuales las 3/5 partes corresponden al yeyuno y las 2/5 partes al ilio. ¿Listo? Entonces, estos 7 metros se han ubicado aquí y para poder ocupar este espacio, dado la longitud que tiene, han generado unos dobleces que los dibujé aquí que se llaman las asas intestinales y va a estar delimitado lateralmente por el intestino grueso que forma algo que se conoce con el nombre de marco cólico. O sea que el colon o el intestino grueso se hace lateral y delimita internamente al intestino delgado. ¿Listo? Profe, yo creí que el intestino delgado era algo que estaba ahí colocado así como se acomode, como sea. Ah, no, Y según lo que nos enseñó tiene una horma y tiene una forma. lo que pasa es que tiene unos pliegues circulares que se llaman asas. Ustedes recuerdan de pronto eh, en las casas de sus abuelas posiblemente, que habían unos bordados en las mesas, que eran como circulares en los centros de mesa. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, esas formas como circulares que tenían, así son las asas intestinales. Entonces, en el intestino delgado, especialmente en el yeyuno, se va a hacer la mayor absorción de nutrientes. Entonces, él va a tener unas capas. Entonces, va una parte externa que corresponde a la túnica serosa del peritoneo visceral. Luego tiene una túnica interna que corresponde a la adventicia, que es tejido conectivo, o sea, le va a dar la rigidez propia. Luego una capa muscular longitudinal. Luego una capa muscular circular. Luego internamente una glándula, una túnica submucosa, donde están las glándulas duodenales, y luego la túnica mucosa, que está en la parte más interna. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque en el intestino delgado es donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, recuerden que han hecho un proceso, pasa desde la cavidad oral, se tritura, viaja al esófago, llega al estómago, hay un jugo gástrico que comienza a desdoblar lo que está allí, luego pasa por el intestino, la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, allí que se presenta, se desdoblan las grasas, luego continúa y aquí se absorbe todos los nutrientes que estén presentes allí.
El intestino delgado va a tener un tejido en medio que lo une, que se llama el mesenterio, que eso corresponde a láminas de peritoneo visceral, que ahorita lo vamos a ver. Como el intestino delgado, al igual que otras estructuras, tiene fibras musculares, se presentan unas dilataciones, unas hernias, unas bolitas que se salen. Ustedes han visto, por ejemplo, en los carros, en las llantas de los carros, en las llantas de las motos, en las bicicletas, que se forma un huevo. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Entonces eso es algo similar que presenta acá. La pared muscular se hace débil y se dilata, y a esa dilatación se le llama un divertículo, que si se continúa entonces se llama una diverticulosis, como una patología como tal. Entonces, el intestino delgado, su primera porción es el duodeno. Espérate, ponémoslo acá. Luego me sigo como yeyuno, luego ilion, y el ilion se va a unir al intestino grueso en una parte que se llama el ciego. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? El intestino delgado, a la altura del ilion, hace una menor absorción que la que se hacía o la que se hace en el yeyuno. Y ya comienza a pasar del ilion, que es la última porción del intestino delgado, hacia el ciego, que es la primera parte del intestino grueso, elementos de desecho. Entonces, cuando pasa esos elementos de desecho, va a haber una unión que se llama la unión iliocecal. Entonces, ilio de ilion y cecal de ciego. Aquí está. Esa unión iliocecal. Este tejido que vemos aquí se llama el mesenterio, que es peritoneo, que está permitiendo la unión internamente de las asas intestinales. Entonces, ahí es donde se da esa unión. O sea que en últimas lo que está pasando del intestino delgado a la altura del ilion hacia el intestino grueso ya es material de desecho. Dentro de esa unión ileocecal va a haber un orificio que se llama el orificio ileocecal. Ese orificio va a estar delimitado por dos labios, ileocecal superior, ileocecal inferior, donde hay una valva ileocecal que es la que va a permitir el paso de las diferentes estructuras, y también se hace un tipo de esfínter. Es una pregunta. ¿El peritoneo es el tejido que recubre solamente a los intestinos o a otros órganos también? No, todos los órganos de la cavidad abdominal, Ah, vale. que es un tejido similar a la pleura, que cubre ¿quién? El pulmón, Pericardio, fibroso. el pericardio que cubre Corazón. el corazón. 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 Entonces, para que ustedes lo tengan, es PPP, pleura, pericardio, peritoneo. Ah, vale. Normalmente uno les pregunta, ¿cuál es el tejido epitelial de revestimiento que cubre el corazón? Pericardio. Los pulmones. Ve, profe, una pregunta. Dime. Entonces, ¿tiene alguna relación pues cuando la persona tiene apendicitis y dice que se peritoneó con el peritoneo? ¿Qué hizo peritonitis? Sí, claro. Ya vamos para allá. Espere, pelado, no me adelante. Entonces, en el intestino grueso, en el ciego, que es la primera porción de él, que es esta, hay una saliente, una prolongación, que se llama el apéndice. ¿Listo? Que es esta saliente que vemos aquí. Estas variables
son formas donde yo puedo, o sitios donde yo puedo encontrar el apéndice. Aquí, por ejemplo, la encuentro posterior, un apéndice retrocecal. Entonces hay un punto de referencia que se llama el punto de McBurney, que ubicas el ombligo y la espina ilíaca anterior superior y proyectas una línea, y teóricamente en ese sitio deberías de encontrar el apéndice cecal cuando se inflama. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, chicos. En el caso de las mujeres, y especialmente para los médicos y enfermeros, recuerden que la mujer presenta un aparato reproductor que está internamente, que tiene dos gónadas que se llaman los ovarios, y los ovarios están ubicados más o menos como por aquí, pues, como por esta región. Entonces, en ocasiones, un proceso inflamatorio del apéndice o un proceso inflamatorio de un ovario puede confundir un proceso inflamatorio del apéndice o del ovario respectivamente. Y también tener en cuenta que el apéndice, mira dónde se puede ubicar. Entonces, hay personas que se han muerto porque una apendicitis no fue detectada a tiempo, hizo una peritonitis y la peritonitis le inflamó el peritoneo y pues hizo una falla multisistémica. Listo, entonces el apéndice la voy a encontrar o hace parte de qué estructura, del intestino grueso. Entonces el intestino grueso, ¿cuántos metros mide? 4. 4, ¿quién da más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Intestino grueso, yo puse C, pero es por intestino graso. ¿Cuánto creen que miden? 5. 5, 2 metros. 2 metros. 12. 12. Hostia, man, se fue. 1.5 metros. Mide. ¿Listo? Entonces el intestino grueso va a tener varias porciones. Esta primera parte corresponde al ciego. Una parte que sube se llama colon ascendente. Una flexura, o sea, él cambia de sentido, va de derecha a izquierda. A eso se le llama flexura cólica derecha. Una parte que va de derecha a izquierda, colon transverso. Una flexura que va de la izquierda hacia abajo, flexura cólica izquierda. Una parte que desciende, colon descendente. Y otra que tiene una forma de S, colon sigmoideo. Y la última que tiene forma de, o sea, de una línea recta, dicen que es el recto, pero no, él no es recto, él está inclinado hacia un lado. Entonces, esas son las porciones del intestino grueso o el intestino graso. El intestino va a presentar unas estructuras así como en forma de, como unas abultaciones. Y esos bulticos aquí se llaman las austras. Y va a haber una estructura longitudinal, una cintilla, que va por toda la mitad, una de ellas, que se llama la tenia libre. ¿Qué es esta? Una cintilla que va por aquí. ¿Listo? El intestino grueso, ¿qué permite hacer? Absorber
el exceso de agua presente en el material de desecho. ¿Y cuál es el material de desecho que tengo allí? El bolo, profe. Materia fecal. Bueno, entonces puede haber una variante a nivel del intestino grueso, que su colon sigmoideo, no, aquí por ejemplo sería la variación, la normalidad, y esa sería una variación de él. Mire que no hay la forma de S, sino que pasa de colon descendente y su colon sigmoideo no tendría forma de S, sino que tendría una línea recta. El colon o el intestino grueso también puede presentar un nivel de herniación, una dilatación de la pared, y a eso se llama son divertículos que pues en componentes grandes se llama, o de manera seguida se llamaba una diverticulosis. Esta es el apéndice. Entonces el apéndice está relacionada con el ciego, y esta estructura que yo señalo aquí corresponde ¿a qué? Que les dije ahorita. Una cintilla longitudinal, la tenía libre. Y estas abultaciones, Austras. las austras. ¿Listo? Entonces, el apéndice se inflama y a eso le llamamos apendicitis. Y ella que almacena es materia fecal. Entonces, nosotros pues nos han dicho que es que ahí se quedan las semillas de que de la guayaba, de la maracuyá. ¿Qué más nos han dicho? ¿Qué más nos dicen? Que no comamos, que se nos quedan ahí las pepitas. Las pepas de granadilla. Las pepas de granadilla, de la pitaya, bueno, una cantidad de cosas, pero realmente lo que allí se almacena es materia fecal. La apéndice tiene tejido linfoideo, aunque algunos hablan de que el apéndice es un órgano con el cual podemos vivir, o sea, podríamos vivir sin él. Yo creo que en el cuerpo todo lo que hay tiene una función específica. Entonces, cuando ella se inflama, se colmata, se rompe, pues les muestro acá lo que puede pasar, pero me adelanto aquí. No, me fui. Bueno, ahorita regreso allí. Cuando ella se colmata, se rompe, genera algo que se llama una peritonitis. Es que hace su contenido, o sea, materia fecal, se disemina sobre toda la cavidad peritoneal, contaminando lo que está presente allí. ¿Listo? Entonces, qué vasos sanguíneos me irrigan y drenan al intestino delgado? Entonces son los vasos, las arterias mesentéricas superiores e inferiores. Entonces la arteria mesentérica superior, que es una rama de la aorta abdominal, aquí la vemos, me va a irrigar el yeyuno, el íleo y la mitad derecha del intestino grueso. ¿Listo? Entonces aquí ella va dando la rama. Y esas ramitas, esos vasos, van a estar presentes en qué tejido que les nombré ahorita, que es este mismo tejido. Peritoneo, no. No. Un tejido que allí, que les dije que era peritoneo visceral, el mesenterio. Va a estar allí, ¿listo? Van a pasar esos vasos por ese tejido. Aquí tenemos la arteria mesentérica inferior, que también es una rama de la aorta abdominal y que me va a irrigar ella la mitad izquierda del intestino grueso, o sea, colon descendente, colon sigmoideo, recto y una parte
de el colon transverso. Entonces tengo una arteria que se llama la cólica media, que va a ser una anastomosis con la mesentérica superior formando la marginal. Entonces ella es la responsable de la irrigación del colon transverso y ya pues continúa hacia la parte del intestino grueso. De ella sale una arteria que es la que me va a irrigar el recto en su parte superior, que se llama la rectal superior. ¿Quiénes me drenan la sangre de esta región? Entonces, las venas mesentérica superior y mesentérica inferior. Entonces, la mesentérica superior, al igual que la arteria que me está irrigando el yeyún o ilion y la mitad derecha del intestino grueso, sus venas estarían trayendo la sangre de esa misma región. ¿Y la mesentérica inferior me traería la sangre de dónde? El intestino delgado del lado izquierdo. Intestino grueso. Del Por lado eso. del grueso. Porque la mitad derecha, el intestino delgado, lo irriga la mesentérica superior. Y la mitad derecha del intestino grueso. O sea, de los intestinos, ¿qué me quedaría? La mitad izquierda del intestino grueso. Que esa es irrigada por la arteria mesentérica inferior y por ende pues su drenaje lo haría la vena. Aquí hablamos de algo que se llama el sistema portal hepático. Entonces hay una vena, vamos a hacerla, es una vena grande esta, que sería la vena portal hepática. Entonces a esta vena le va a llegar una vena que se llama la mesentérica superior y le va a llegar otra que sería la lienalo-esplénica. A la lienal le va a llegar aquí, pues, la vena mesentérica inferior. O sea que la sangre que está siendo drenada de los intestinos va a terminar en el hígado. Bueno, ¿quién inerva al intestino? Entonces vuelve y juega. Desde el punto de vista parasimpático, el nervio vago. Desde el punto de vista simpático, entonces los nervios que salen de la cadena torácica y lumbar. Sin embargo, en la parte inferior del recto y parte ya del colon izquierdo, porque el nervio vago te da la inervación de la mitad derecha del intestino grueso, la mitad izquierda no te la da él, esa porción, entonces la inervación parasimpática y simpática depende de los segmentos sacros. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la inervación autónoma. Entonces, esta es la cadena simpática, los ganglios que están allí y cómo ellos van a hacer su unión con unos ganglios específicos para la inervación simpática o parasimpática, dependiendo del tipo de fibras que estén llegando al intestino. El intestino grueso puede presentar una de las patologías que se conoce con el nombre de cáncer de colon. Entonces es un tumor que puede afectar su funcionamiento y
puede ser una condición que ponga en riesgo la condición de vida. Entonces ya paso del intestino grueso a su última porción, que es el recto y el canal anal, o sea, donde yo voy a evacuar los desechos. El recto, en este corte sagital, en el caso de las mujeres, se ubica posterior a este órgano que es el útero, y en el caso de los hombres, pues solamente anterior a él va a tener la vejiga. Esos son los espacios. Entre el útero y el recto va a haber una excavación, o sea, es un espacio que está delimitado por peritoneo, que se llama la excavación recto-uterina. Las mujeres tienen dos, esa excavación recto-uterina y la excavación útero-vesical. En el caso de los hombres solamente tenemos la excavación recto-vesical que tenemos aquí. En este corte coronal, entonces vemos que la parte más abultada del recto corresponde a la ampolla rectal, que va a descender, si hacemos el corte internamente, tiene unos pliegues transversales, y en la parte inferior una estructura que se denomina las columnas anales, que van a descender y van a pasar por unos esfínteres. Entonces, el recto lateralmente va a tener una fosa que se llama la isquiorectal, donde hay tejido graso, y él va a atravesar unos músculos que hacen parte del diafragma pélvico. ¿Qué sucede aquí? Cuando el bolo fecal está descendiendo, él dilata el recto y por eso presentamos lateralmente tejido graso que se puede mover, se puede desplazar, y el bolo fecal puede salir sin ningún inconveniente. Él tiene unas fibras musculares para poder evacuar y va a presentar unos plexos venosos internos, como lo vemos acá, y unos plexos venosos externos. Estos plexos venosos se pueden dilatar y a esa dilatación se le llama hemorroides. ¿Quién me irriga? El recto. Entonces ya sabemos que la rama superior, la arteria rectal superior, es una rama de la arteria mesentérica inferior, y las otras ramas a la rectal media, como lo vemos acá, la pudenda interna y la rectal inferior, son ramas de la arteria ilíaca interna, que a su vez son ramas de una arteria que se llama la ilíaca común, y que a su vez es una rama que viene de la aorta abdominal. ¿Qué vasos sanguíneos, o sea, qué venas están drenando la sangre? Pues son concomitantes, tienen el mismo nombre. Entonces tenemos las venas rectal superior. Si la arteria rectal superior hace parte de la arteria mesentérica inferior, la vena rectal superior hace parte de Mesentérica inferior, profe. de la vena mesentérica inferior. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿quién da la inervación? Pues ya lo habíamos dicho. Los nervios esplánicos lumbares a nivel del segmento lumbar 1 y 2, y los nervios esplánicos sacros y pélvicos va a ser la parte inferior del recto. Hay una parte que está dada también por el plexo sacro, recuerdan, y tenemos un nervio que es el nervio pudendo, que es el que va a ir hacia
la parte inferior del recto. Aquí hay un absceso. En esta región del pudendo nosotros presentamos dos trígonos. Entonces aquí hay uno que va hacia la parte superior, que es el urogenital, y otro que se va a la parte posterior, que es el anal. Entonces, como eso es un espacio, una cavidad, un absceso que se produzca aquí puede evacuarse o puede proyectarse anteriormente y puede generar algún tipo de complicación por ese tipo de comunicación que existe. También puede haber cáncer de recto. Recuerden que el recto hace parte del intestino grueso. Como lo habíamos hablado en otra porción del intestino, puede presentarse lo mismo. Entonces, ¿cuál es la función del sistema digestivo y a través del canal alimentario? Entonces, ser una vía de ingreso para los alimentos a través de la cavidad oral. Los alimentos se parten en fragmentos pequeños, luego pasan por un tubo que se llama el esófago, que desciende, llegan al estómago, allí a través de unas enzimas se desdoblan mucho más, pasan a través del intestino delgado, donde se absorbe, luego el intestino grueso absorbe el agua que está presente en el material de desecho para luego ser evacuado. Listo, chicos, hacemos una pausa allí. Sí, profe. Bueno, entonces cuando hablamos de peritoneo, ¿qué le suena? A ver, ¿qué tantas cosas que hemos hablado? ¿Qué le suena cuando hablamos de peritoneo? Tejido, una capa. Tejido. La capa que recubre la parte de los intestinos. La capa que recubre los intestinos, es un tejido. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra cosa podemos entender? Listo, entonces cuando hablamos de peritoneo, ¿sí? Ustedes plantean algo que es cierto. El peritoneo es un tejido, como les dije hace un rato, es un tejido epitelial. Cuando hablamos de la palabra epitelial, recuerde que está compuesta a su vez por dos palabras: epi, que es sobre, telial, que tiene que ver con tejido. Es un tejido epitelial, o sea, es un tejido que está recubriendo unos órganos. En este caso hablamos del peritoneo que me está cubriendo los órganos que están presentes en la cavidad abdominal. Entonces es un corte transverso. El peritoneo tiene dos láminas. Una lámina parietal que va hacia la pared, hacia la parte externa, y una que está sobre el órgano, que es la visceral. Y entre esas dos láminas hay un espacio que se llama la cavidad peritoneal. ¿Listo? Entonces, van a haber unos órganos que están dentro de ese peritoneo y unos órganos que están por fuera del peritoneo. Entonces, aquí les voy a señalar esto. Es peritoneo, miren, entonces, aquí. ¿Listo? Entonces, los órganos que están dentro del peritoneo se llaman órganos intraperitoneales, y hay órganos que están por fuera del peritoneo que se llaman órganos retroperitoneales.
¿Listo? Entonces aquí podemos identificarlos de esa manera. Entonces aquí el peritoneo va a establecer unos espacios y un tejido que va a permitirse unir a otras partes. Entonces aquí tenemos este órgano que les señalo. Aquí es el páncreas. Entonces, ven se la señalo aquí de un color. Este tejido es peritoneo. Entonces, mira que esta parte del peritoneo está alejando al páncreas, pero aquí el vaso sí está cubierto por peritoneo. Entonces se dice que el páncreas es un órgano secundariamente retroperitoneal, o sea que está dentro del espacio retroperitoneal, pero hay una parte del peritoneo que lo está cubriendo por su parte anterior. El peritoneo va a formar unos espacios donde él está presente y va a ocupar o va a estar relacionado con dos órganos. Entonces, tomando como referencia la curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado, allí voy a tener algo que se llama el aumento menor. En algunos textos usted va a encontrar que no le dicen aumentos, sino epiplom. Y desde la curvatura mayor del estómago, que es esta que vamos a ver aquí, hacia la parte inferior, voy a tener el aumento mayor o en algunos textos epiplom mayor. Les parece un delantal. ¿Listo? El que va a estar ahí hacia abajo. En relación con los intestinos, vamos a hablar de los mesos. Entonces vamos a tener, en relación con el colon, el mesocolon, y en relación con el intestino delgado, el mesenterio. ¿Listo? Entonces, acuerdan que ahorita que hablábamos de yeyuno e ilion, yo les decía que estaba el mesenterio. Sí, profe. Sí, Sí, entonces profe. eso es peritoneo. Bueno. Listo. Entonces aquí tenemos, mira, este es el aumento mayor y este es la curvatura mayor del estómago. Entonces mire que ese tejido desciende, se llama el peritoneo. De hecho, el peritoneo se le considera un tejido inteligente. Ustedes han escuchado las cirugías de cambio de género. Profe. Por ejemplo, los hombres que hacen el tránsito de hombre a mujer, ellos, su vagina, su canal vaginal, he visto programas donde los construyen a partir de tejido de peritoneo. Y también el peritoneo, cuando hay una inflamación del apéndice, él se desplaza hacia allá y hace como una especie de cápsula, eso le llaman un plastrón. De lo que hace es que cubre el órgano y si él se colmata, si él se revienta, pues no genera una complicación porque está cubierto. Le llaman tejido inteligente. Eso. Entonces aquí vemos esta curvatura. Esta curvatura que veo aquí, ¿cuál es? Mayor. ¿Cómo? Menor. La curvatura menor. Entonces acá tengo la cara visceral del hígado. Y aquí tengo el aumento
mayor. Entonces aquí va a haber un ligamento que va desde el hígado hacia el duodeno, que se llama ligamento hepatoduodenal. Y también un ligamento que está uniendo la cara visceral del hígado al estómago, el ligamento hepatogástrico. Entonces, ese tejido va a presentar unos espacios y unos ligamentos que, recuerden que los ligamentos desde el punto de vista articular son estructuras que estabilizan una articulación. Pero en este punto, obviamente no estamos hablando de huesos, lo que hace es unir órganos y darles una estabilidad. Entonces aquí tenemos un receso lienal, que es este que vemos allí. Entonces es un espacio. Recuerde que lienal tiene que ver con vaso. Tenemos un receso perilineal, lienal, porque es un espacio que está alrededor del vaso. Hay un ligamento gastrolienal, entonces es un ligamento que está uniendo al vaso con el estómago. Tenemos un ligamento que se llama el frénico-lienal o frénico-renal, que estaría uniendo el riñón al vaso, que sería este que tengo acá. Entonces aquí en ese espacio del receso lienal va a haber la bolsa omental, es un espacio grande que yo voy a encontrar aquí. Aquí voy a tener el aumento menor. Entonces en el aumento menor ustedes van a escuchar, hay una palabra que se llama pedículo. Entonces aquí me hablan del pedículo hepático, donde va a tener tres estructuras, que va a ser el conducto hepático común, la arteria hepática propia y la vena portal del hígado. Y acá hacia la parte anterior, sobre la cara visceral, tengo el ligamento falciforme que sobre el hígado me lo va a dividir en dos lobos, un lobo superior, lobo derecho y lobo izquierdo. Entonces aquí vemos en otro corte los espacios que están dejando la ubicación del peritoneo. Entonces aquí tenemos, esta es la cara posterior del estómago. Ese es el páncreas. Entonces aquí hablamos del ligamento gastrolienal que está entre el estómago y el vaso. Hay un espacio en la parte superior, le llaman el receso superior. Ligamento hepatoduodenal, que les decía que es el ligamento que une al hígado con el duodeno. Un foramen, que se llama el foramen omental, que es un espacio por el cual yo puedo acceder. Aquí tengo la vena cava inferior. Y aquí tengo el colon transverso. Y sobre él tengo el receso inferior. Y acá, entre el riñón y el vaso, el ligamento lieno-renal. Entonces el peritoneo a nivel del hígado me va a delimitar. El hígado tiene una cara diafragmática y tiene una cara visceral. A nivel de su cara diafragmática hay un ligamento que se llama ligamento falciforme por la cara visceral, por la cara diafragmática. Por la cara visceral se llama ligamento terete del hígado. Este ligamento me divide la cara diafragmática en dos lobos, lobo derecho, lobo izquierdo. En la parte superior del hígado tengo este ligamento que se llama ligamento coronario, que en los extremos me van a formar unos espacios que corresponden a los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. Y entre el ligamento coronario y la cara visceral, diafragmática del hígado, voy a tener los recesos subfrénicos porque están debajo del diafragma. En la cara visceral hay una parte del hígado que no está cubierta por peritoneo. Entonces aquí la vemos. Entonces, esta área se le llama el área nuda o el área desnuda.
Entonces mira que la vena cava inferior tampoco está cubierta de peritoneo. O sea que estos hacen parte ya del espacio retroperitoneal porque no están cubiertos. A la altura del colon, entonces van a haber dos pisos. El piso supramesocólico, entonces que va a estar desde la porción superior del colon hacia arriba, entonces voy a tener el receso inferior y el receso superior, y hacia la parte inferior voy a tener el piso inframesocólico. Recuerden que aquí el colon, en sus diferentes porciones, está como un marco. En la parte inferior, el peritoneo va a generar unos espacios entre dos órganos. En el caso de las mujeres, tenemos la excavación rectouterina, que corresponde al espacio que está formando el peritoneo entre la parte anterior del recto y la parte posterior del útero. Entonces mira la excavación rectouterina. Y luego me va a cubrir la parte superior de la vejiga, la parte anterior del útero y tal es la excavación, perdón, entre la vejiga y el útero vesicouterina. En el caso de los hombres, solamente tenemos una excavación que corresponde a la excavación rectovesical, que es el espacio que está entre el recto y la vejiga. O sea que yo les podría preguntar en el examen, ¿la excavación vesicouterina está presente en los hombres? ¿Falso o cierto? Falso. Falso de toda falsedad. Entonces aquí tenemos una peritonitis. Entonces una peritonitis corresponde a una rotura de la apéndice. Todo ese contenido se disemina en el peritoneo y a eso se le llama una peritonitis purulenta. O sea, esto es materia fecal. Generalmente esos pacientes lo que le hacen es una laparotomía, una exposición a una cirugía abdomen abierto, lo abren y sacan las asas intestinales y las limpian y están pendientes de no tener un proceso infeccioso. Listo, pasamos de allí entonces al hígado y el páncreas. Entonces cuando hablamos del hígado, ¿se acuerdan de las divisiones del estómago? De la pared anterior del estómago. Hipogastrio lateral derecho. Bueno, nosotros recuerden que tenemos unas divisiones que están dadas por 9 cuadrantes. Aquí el hígado yo lo voy a ubicar entre el hipocondrio derecho, epigastrio y puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Eso es, el hígado está hacia el lado derecho básicamente. En una proyección de cúbito supino, entonces el hígado estaría entre el tercer espacio intercostal hasta más o menos el 10º espacio intercostal. Esta sería la proyección. Por eso se dice que las personas cuando se quitan la 11ª y 12ª costilla, pues mire que hay una parte del hígado que queda desprotegida y ese es el riesgo. Entonces el hígado, ya lo habíamos visto, va a tener dos lobos en la cara superior que corresponde a la división que está dejando el ligamento falciforme. Entonces tengo lobo derecho y tengo lobo izquierdo y en la parte superior voy a tener el ligamento coronario que se ubica inferior al diafragma y permite la unión hacia él. ¿Listo? Entonces el hígado va a tener una cara diafragmática relacionada con el diafragma, un borde anterior. Ya seguimos con... Tenemos una cara visceral, que sería todo esto, y un borde posterior. Entonces, borde anterior, borde posterior. Aquí, en su cara visceral,
Recuerden que el hígado va a tener una relación con varios órganos. En esta parte identifico el lobo izquierdo por su cara visceral, perdón, lobo derecho y lobo izquierdo por su cara visceral respectivamente. Ubico la vesícula biliar, que es medial al lobo derecho, y medial a él voy a ubicar el lobo cuadrado. Luego tengo el ligamento terete, que es este, que es el vestigio de la vena umbilical. Luego tendría lobo izquierdo en su cara visceral. Hacia la parte posterior voy a tener el lobo caudado, la vena cava inferior. Y aquí, en este espacio, voy a tener tres estructuras que son conducto hepático común, que sería este, arteria hepática propia y la vena portal del hígado. A estas tres estructuras se le llama el hilio hepático o pedículo hepático. ¿Listo? Entre el lobo izquierdo y el lobo caudado, por aquí pasa un ligamento, que es el ligamento venoso, que está dejando una fisura, que lo vemos aquí. Profe, una pregunta. ¿La vena cava inferior recoge sangre de los miembros inferiores y de qué más? Y del hígado y toda la cavidad abdominal. Bueno, ¿y por qué recoge sangre de la cavidad abdominal? A ver. El que me diga le gasto un café el próximo semestre. ¿Por qué recoge sangre de la cavidad abdominal? ¿Mm? ¿Por qué? Porque se supone... Ah, no, profe, espera, mejor pienso algo. ¿La recoge para llevarla al corazón para poderla oxigenar? En parte sí, pero la pregunta es ¿por qué llega Porque de... las arterias son las que llevan sangre a todos los órganos, ¿no? Y, pues pensando en la relación que hay, por ejemplo, sí, con el corazón, que las venas se supone que son las que llevan la sangre y las arterias son las que distribuyen la sangre a los órganos. Profe, está de pronto cerca. si no le hace el retorno de sangre, se produciría un edema. Bueno, ya se fueron muy lejos. Recuerden que hay un sistema que se llama el sistema portal hepático venoso. Y a ese sistema, esa vena portal hepática, le llegan o la forman la vena mesentérica superior, la vena lienal, y a la vena lienal le va a llegar la vena mesentérica inferior. La vena portal hepática entra al hígado, hace todo su proceso internamente y sale a través de unas venas que se llaman las hepáticas. Y las venas hepáticas van a drenar a la vena cava inferior. Por eso la vena cava inferior recibe sangre de la cavidad abdominal. Me gané el café yo. ¿Sí la pillaron o no la pillaron? Está bien, pues. El que calla otorga. Sé que se la pillaron. En la cara visceral del hígado vamos a tener unas impresiones. O sea, el hígado va a haber unas marcas sobre él. Entonces vayamos al lado izquierdo. Tenemos la impresión para el estómago, para el esófago, para el corazón, a la altura del lobo cuadrado y la vesícula biliar, el duodeno, sobre la vesícula, colon transverso, sobre la cara visceral del lobo derecho, flexura cólica derecha, riñón izquierdo, derecho sobre la cara, sobre el lobo derecho en su cara visceral, la glándula suprarrenal,
en el área desnuda, y aquí pues ya sabemos que esto es peritoneo. ¿Listo? Entonces, estas son las impresiones que va a tener el hígado en su cara visceral. Internamente, entonces, entra la vena portal hepática. ¿Y esta vena quién la forma? La hepática propia, profe. No, vena portal hepática. ¿Quién la forma? ¿Se acuerdan del dibujo que yo les hice ahora? De la vena portal hepática, la forma la vena mesentérica superior y la forma la vena lienal. Y a la lienal desemboca la vena mesentérica inferior. Profe, Pero, ¿lienal o dienal? no, lienal. Gracias. Así, escribamos bonito, pues. Lienal. Entonces ella entra, se forma, mire. Luego dentro de ellas, la vena portal hepática va a llegar a unos espacios que se llaman los lóbulos hepáticos, y allí se hace todo su proceso de filtración. Recuerden que la fábrica la planta que limpia y purifica el cuerpo se llama el hígado, y allí luego sale por unas venas que se llaman las venas centrales, y me van a formar las venas hepáticas, que son estas, que luego salen, forman la vena hepática y ya van a drenar a la vena cava inferior. Internamente va a haber una circulación de un sustrato que se llama la bilis. Entonces vamos a tener unos conductillos bilíferos que están dentro del hígado, que se llaman intrahepáticos, que me van a formar unos conductos, que va a ser el conducto hepático derecho, derecho a izquierdo, conducto hepático común, y el conducto hepático común se une con el conducto cístico que hace parte de la vesícula biliar, y luego se forma el conducto colédoco. Y el colédoco va a llegar a la papila duodenal mayor. ¿Y dónde está la papila? ¿Dónde está la papila duodenal mayor? ¿Cómo se llama este órgano? En el duodeno, profe. Duodeno. En el duodeno. Así. Así de sencillo, chicos. En el duodeno ahí está. ¿Listo? Entonces acá tenemos el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Los dos se unen, me forman el conducto hepático común. El conducto hepático común, a él se le va a unir el conducto cístico, y la unión de los dos me forman el conducto colédoco, que va a llegar a la papila duodenal mayor. Entonces, antes de llegar, forma una dilatación junto con el conducto pancreático principal, que se llama la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, y que su contenido va a llegar acá. ¿Listo? A la papila duodenal mayor. Entonces, en el hígado vamos a tener dos vías biliares, una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal está conformada por conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, que luego se va a continuar como colédoco.
Y la vía biliar accesoria, corresponde a la vesícula biliar y el conducto cístico. Y el conducto cístico y el conducto hepático común, pues ya saben que me forman el conducto colédoco. ¿Quién me irriga el hígado? Entonces yo tengo una arteria que viene del tronco celíaco, que se llama la arteria hepática común, que luego me va a dar una arteria que se llama la arteria hepática propia, que a su vez me va a dar las arterias hepáticas izquierda, hepática derecha, y de ella sale la arteria cística, que es la que irriga la vesícula biliar. ¿Quién drena la sangre? Entonces vuelve y juega. Vena portal del hígado, vena mesentérica superior, por acá tendríamos la mesentérica inferior desembocando en la lienal y va a llegar acá. Y dentro, entonces vamos a tener la vena portal hepática con sus ramas derecha e izquierda, y luego las venas hepáticas que van a drenar a la vena cava inferior. Entonces aquí vemos el sistema portal hepático, que vuelve la historia. Tengo, esta es la vena cava inferior, aquí la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, vena lienal. Vena lienal se une con la mesentérica superior, vena portal del hígado o vena portal hepática. Esto espero que no se les vaya a olvidar esa estructura. El hígado puede presentar una fibrosis o un tejido fibroso, y a eso le llamamos una cirrosis. Entonces recuerden que el hígado es de los órganos que se pueden regenerar, pero por ese tipo de condición que se presenta, por esa fibrosis, no puede funcionar bien y pues genera lo que se conoce como un cáncer de hígado. El páncreas, entonces, es una estructura que está relacionada con el duodeno y va a estar relacionada con el vaso y se va a ubicar posterior al estómago. Entonces él va a presentar una cabeza, un proceso uncinado, proceso unciforme, un cuerpo, un túbero mental que está relacionado con el aumento menor, un cuerpo y una cola. Entonces, ¿el páncreas para qué nos sirve? ¿O qué utilidad tiene el páncreas? Bueno, el páncreas internamente, su estructura, tiene unos islotes de Langerhans que me va a permitir la producción de dos hormonas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas hormonas? Una se llama insulina, que está generada por las células beta, y otra que se llama el glucagón, que está secretada por las células alfa. Entonces, él va a tener un conducto pancreático principal, que va a ser este, que se une al conducto colédoco y forma una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática, que luego desemboca a la papila duodenal menor. Y tenemos hacia la parte superior el conducto pancreático accesorio, que va a llegar a la papila duodenal menor. Y aquí las vemos: papila duodenal mayor, papila duodenal menor, que están ubicadas en la porción descendente del duodeno. ¿Quién irriga el vaso del páncreas? Entonces la arteria lienal o esplénica. La pregunta sería, ¿y quién la drena? ¿Qué vena? La misma. La misma. Ahí sí se discute.
El páncreas tiene unos nodos linfáticos. Entonces tenemos unos nodos linfáticos en la parte superior. Vamos a tener nodos linfáticos mesentéricos que están relacionados con los vasos mesentéricos. Unos pancreáticos duodenales relacionados entre el páncreas y duodeno. Unos pilóricos. Recuerden que aquí tenemos el píloro que une el estómago con el duodeno. Los troncos celíacos que van a estar asociados, los nodos celíacos, perdón. Y los lienales que están en relación con el vaso. ¿Quién inerva el páncreas? Entonces, nuestro amigo nervio vago, que le va a dar su inervación parasimpática, y su componente simpático, pues lo van a dar los nervios esplánicos mayores. Y cuando hay un dolor hacia la parte posterior en banda, se puede referenciar un dolor asociado al páncreas o un dolor en la zona del epigastrio en forma triangular llegando hacia los flancos, que también puede ser un dolor característico de una inflamación del páncreas, aunque este dolor en banda se puede confundir con una litiasis renal. Esto que es un cálculo en los riñones. Bueno, chicos. Bueno, entonces vamos a la cavidad abdominal. Entonces aquí tenemos la pared anterior del abdomen. Entonces si retiro este primer tejido que veo aquí, ¿cómo se llama? Peritoneo. Sí, peritoneo, Ajá. pero aquí viene de la curvatura mayor del estómago, o sea que se llama él más específicamente. Mesenterio. No, Mesentérico. no, ese es el aumento mayor. Aquí tenemos esta vesícula, que es la vesícula biliar. Aquí tenemos el lobo derecho del hígado, lobo izquierdo, ligamento falciforme, ligamento terete. Entonces, voy reconociendo las estructuras de esa manera. Entonces ya acá estoy. Estas estructuras en formas circulares se llaman estas son las asas intestinales, y este tejido que está aquí en medio es el mesenterio. Les sigo descendiendo acá. Pues miren, ya esto es el estómago. Esto corresponde a la curvatura mayor del estómago. Acá tendría la curvatura menor del estómago. Aquí tengo el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, conducto hepático, conducto cístico y conducto colédoco. Y esta sería la vena portal hepática o portal del hígado. Este órgano es el vaso, esta es la vena lienal. Aquí tendría la vena mesentérica inferior. Y aquí tendría el duodeno, y ese sería el páncreas, el conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Ahí ya se ubican espacialmente lo que hemos visto. Sí, Sí, profe. profe. O sea que esta estructura es El ciego. bueno, este es el El cielo. apéndice. El apéndice. Apéndice. Y esta parte del intestino grueso sería Ascendente. el colon ascendente. Este sería el Semoideo.
El sigmoideo Descendente. colon descendente. Aquí tendría una curvatura y aquí tendría otra curvatura. ¿Cómo se llaman? Laterales, Flexura cólica ángulos. y derecha. Flexura cólica derecha y flexura cólica Ujú. izquierda. Muy bien. O ángulos colicales, profe. No recuerdo. Creo que hay algo por así, pero no recuerdo bien la palabra. Ya. Sé que se llaman flexuras y... Bueno, entonces vayamos al estómago y al duodeno. Entonces aquí vamos a identificar. Este es el esófago. Esta es la incisura o escotadura cardíaca. Aquí tengo el fondo. Aquí tengo el cuerpo. Aquí tengo el antro. Aquí tengo la curvatura menor, curvatura mayor, duodeno superior, duodeno descendente, duodeno transverso, duodeno porción ascendente, páncreas, cabeza, proceso uncinado, cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos las estructuras internas. Mira. Y eso corresponde a la papila duodenal mayor, conducto pancreático principal, conducto colédoco, ampolla hepatopancreática. Listo. Bueno. El hígado. Entonces tenemos en la parte superior lobo derecho, lobo izquierdo, cara diafragmática, ligamento falciforme, borde anterior, vesícula biliar. En su cara visceral, lobo izquierdo, ligamento terete del hígado, ligamento, lobo cuadrado, lobo derecho, lobo caudado, área desnuda o área nuda, borde posterior, vena cava inferior. Y aquí tengo arteria hepática propia, vena portal hepática y conducto hepático común. Y las tres corresponden al hilio o pedículo hepático. ¿Listo? Bueno, esto es el conducto, la vía biliar. Entonces aquí tenemos páncreas, mira el duodeno, mira el colédoco. Y aquí, conducto pancreático principal, papila duodenal mayor. Profe, una pregunta. Dime. Dime. Ahí no se ve el conducto pancreático accesorio. No se ve, mira que en la disección no se ve bien. Ni, ni tampoco. La papila duodenal menor ya estaría por acá arribita. Por aquí debería estar. Porque el conducto pancreático accesorio se antepone al colédoco. Pero mira que no se ve.
y vamos al peritoneo. Entonces aquí el peritoneo. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de unos espacios, ¿cierto? Entonces aumento mayor, míralo. Peritoneo parietal, el que va hacia la parte externa. Mesocolon transverso. Peritoneo visceral, que es aquel que lo cubre. ¿Qué otras cosas me muestra? No. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, chicos. ¿Este cuerpo es femenino o masculino? Femenino. Entonces, si es femenino, entre el recto y el útero, y entre el útero y la vejiga, voy a tener ¿qué? Dos excavaciones. Sí, ¿y cómo se llaman las excavaciones? La rectouterina y la vesicouterina. Muy bien, pelados. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta allí, chicos.